Entonces, empiezo con esta paper bien antiguo. Eh, Aquí lo que se ve en esta gráfica es, por un lado, en la izquierda, la foto de Banting y Bess, que fueron los que descubrieron la insulina, ¿sí? Y esta gráfica que está aquí a la derecha corresponde a mortalidad en diabetes, ¿ya? Antes y después del descubrimiento de la insulina, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que ustedes ven acá en esta línea discontinua, que corresponde al año 22, fue cuando empezó la aplicación clínica de la insulina, ¿ya? Y ustedes ven acá dos tipos de gráficas. Una gráfica superior con dos grupos, varones y mujeres, varones línea continua, mujeres línea discontinua, y observen que en el gráfica superior, tanto hombres como mujeres, después del descubrimiento de la insulina y su aplicación, la mortalidad en mayores de 55 años empieza a aumentar, ¿ya? Pero a diferencia de lo que pasa abajo en aquellos menores de 55 años, donde más bien la mortalidad empieza a disminuir, ¿ya? Y esto es algo que llama la atención, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que pasa es que, eh, digamos que inicialmente los pacientes usualmente fallecían por coma diabético, por gangrena diabética y lógicamente con glucosas muy altas, fallecían, pues, ¿no? Sin insulina. Y una vez que se inicia la aplicación de la insulina, bueno, muchos pacientes, pues, las muertes por complicaciones agudas ya prácticamente se vuelven cero, pero empiezan a aparecer las complicaciones crónicas y las muertes por otro tipo de causas como son ya las cardiorrenales, las oncológicas, ¿no? Y entonces, eso explicaría en cierta forma eh, por qué incrementa la mortalidad, sobre todo en los adultos. Pero en los niños se ve que disminuye porque obviamente como son más jóvenes, posiblemente el tiempo de desenlace para este tipo de muertes como son cáncer cardiovascular eran mucho menores para ese tiempo de observación, pues, ¿no? ¿Sí? Hablamos básicamente de casi unos 20 años, digamos, de seguimiento, pues fue el 22 hasta el 40 y si acaso unos 20 años de seguimiento, lógicamente que los que tenían más edad ya bordeaban los 70, los 20 años de seguimiento, bueno, y las muertes eran obviamente de ese tipo, ¿no? Y aquí se ve, pues, ¿no? Que ya desde ese entonces era claro que la mortalidad, digamos, global en pacientes con diabetes, aquí se ve en azul, eran pues las cardiorrenales, ¿sí? En recuadros azules, y seguido de los cánceres, pues, ¿no? ¿Sí? Esto inclusive, independientemente del debut de diabetes, aquí se pone por debajo de 20 y así por el estilo, y la duración de la diabetes, ¿no? De hecho, que en la medida que aumenta la duración de la diabetes, el riesgo, digamos, de mortalidad cardiovascular o cardiorrenal y de cánceres, es obvio que es mayor, pues, ¿no? En los menores, de repente, era un cáncer ya más de tipo genético, seguro, ¿no? En todo caso, ya desde ese entonces ya se tiene información temprana de que los pacientes con diabetes tenían más riesgo cardiovascular, pues, ¿no? Ya con esta tabla ya lo tenemos más o menos eh, determinado, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay otros estudios más eh, epidemiológicos, de hecho que se asocia pues la diabetes a enfermedad cardiovascular, ya eso lo sabemos muy bien. eh, es 1.7 veces más frecuente, digamos, en pacientes diabéticos que aquellos que no lo tienen de la misma edad. Y es la cosa más prevalente de mortalidad, ¿no? Entonces aquí la importancia es eso, ¿no? En qué medida la intervención temprana de aquellos factores que tenemos que controlar pueden evitar el desenlace cardiovascular. Entonces, en este estudio, por ejemplo, se compararon eh, dos periodos. En el estudio Framingham, en este caso, es un estudio emblemático, ¿sí?
donde lo que se observa acá, como dice ahí en el título, es un declive de la mortalidad total y cardiovascular en mujeres y hombres con y sin diabetes. O sea, a raíz ya de lo que ese estudio inicial que hemos visto ahí, antes y después de la insulina, ya en estas épocas que son ya como 30 años de uso de insulina, y ya el tratamiento de repente conjunto de otros factores como es digamos, la hipertensión, la dislipidemia, ¿no? El estilo de vida de repente también. En general, digamos, tanto en mujeres y hombres con y sin diabetes, se ha visto, se ha observado pues que la mortalidad total y cardiovascular han disminuido de todas maneras en forma importante, pero siempre se mantiene esa diferencia de mayor riesgo en personas con diabetes que sin diabetes, pero en general sí ha disminuido. ¿Eh? Entonces, si conoce un poquito de revisión de la evidencia, sabemos que las comunidades cardiovasculares son básicamente ateroscleróticas y eso ya se ve en necropsias, digamos, ya en los 1912 necropsias, que se confirmaron también en modelos animales, sobre todo en modelos knockouts, donde se acumulaba pues el colesterol en la placa por el noqueo del ApoB. Y posteriormente estudios epidemiológicos como en Framingham, que demostró pues justamente esa asociación entre enfermedad cardiovascular y diabetes, ¿no? Como un riesgo de cardiovascular elevado, ¿no? A partir de ahí ya aparece el síndrome metabólico, que se agrega, digamos, a ese tipo, digamos, de asociaciones. Y a partir de ahí ya empiezan a haber estudios para el control de la diabetes que siempre iban de la mano con algo relacionado a riesgo cardiovascular. Por ejemplo, ustedes ven en verde una secuencia de estudios que son más o menos emblemáticos en lo que es diabetología. El estudio universitario del UGDP, el 71, donde se observó pues que había una mayor mortalidad en pacientes diabéticos tratados con sulfonilureas, por ejemplo. ¿No? Y a raíz de ese tipo de información es que se desarrolla el estudio UKPDS en diabetes tipo 2. ¿Para qué? Para justamente corroborar si era cierto que estas sulfonilureas se hacía mayor mortalidad. Como en ese tiempo, el 71, se disponía de las sulfonilureas de primera generación, lógicamente que en el 98 ya habían sulfonilureas de segunda generación, en este caso la glibenclamida. Antiguamente era la clorpropamida, la tolbutamida, que con ese tipo de agentes se hizo el estudio universitario del 71, por lo tanto, ya con los nuevos agentes, entre comillas, glibenclamida, insulina y metformina, se hizo el estudio UKPS. ¿No? Paralelamente, en el 95, 3 años antes, ya con el uso de la insulina en tipo 1, donde sí se ve que el impacto de mortalidad es mucho menor, va disminuyendo con el tiempo, pero la idea era también ver que si el tratamiento intensivo de la diabetes tipo 1 con insulina disminuía pues eventos, complicaciones tardías. Y este estudio pues, DSCT es el emblemático en tipo 1 y el UKPS es el emblemático en tipo 2. ¿Eh? En ambos estudios se demostró que el tratamiento intensivo, sea con insulina en el tipo 1 en el DSCT o con glibenclamida, metformina, insulina en el UKPS para tipo 2, en ambos, el brazo intensivo se vio que hubo una menor riesgo de complicaciones microvasculares. Y un poquito más a largo plazo ya se demostró que también había una predicción de complicaciones macrovasculares. ¿Eh? Posteriormente aparece un estudio, el Steno 2, tomando en cuenta pues que existe pues la diabetes asociada a hipertensión y dilipidemia. Entonces lo que hizo este estudio Steno 2 es más bien decir, ¿por qué yo voy a tratar solamente a mis pacientes la glucosa y ver el impacto en sus complicaciones? ¿Por qué no trato todos los factores al mismo tiempo? Entonces aquí surge el concepto de tratamiento multifactorial en diabetes tipo 2. Y con ese tratamiento multifactorial en este estudio Steno 2 también se demostró que el control de factores modificables, no solamente la glucosa, sino las no glicémicas, llámese hipertensión, diabetes, dejar de fumar, dieta, ejercicio, bajar de peso, estilo de vida, todo eso impacta también, inclusive de una medida más importante,
que solamente controla la glucosa como se había mostrado en el UKPS o en el SCT. A partir de ahí, aparte, ese concepto que tenemos que tratar la mayor cantidad de factores que se puedan, y si queremos hacer como una cosa práctica, es tres metas, básicamente la meta triple: glucosa, lípidos, hipertensión, por lo menos eso, ¿no? Y desde el punto de vista de estilo de vida, dejar de fumar, hacer ejercicio, bajar de peso, ¿eh? Entonces, digamos que son los pilares del tratamiento en la diabetes para evitar complicaciones tanto micro como macrovasculares, digamos, como quien cierra esa idea ya del curso, pues, ¿no? A partir de ahí ya empieza a aparecer nuevos agentes para la diabetes y es ahí donde, bueno, ese tipo de agentes requería de nueva evidencia. Entonces ya con el UKPDS y con el DSCT, ya usando la hemoglobina glicosilada como un parámetro de control en ese tiempo y antes de estos estudios, no se sabía cuál era la meta de control en función de glicosilada. Gracias al DSCT y al UKPS se llegó a la conclusión de que una glicosilada menos de 7 previene complicaciones micro y de repente macrovasculares. Entonces ya con los nuevos medicamentos, a partir del 2008, no se podía hacer ese tipo de estudios pues como el UKPS o el DSCT. No sería ético, ¿cierto? No se puede dejar a un paciente con más de 7 glicosilada 3 años y a ver qué le va a pasar. Entonces lo que se hizo acá fue más bien plantearse que si bien parecía que a la luz de estos estudios del DSCT y UKPS, en la medida que bajaba la glicosilada, el riesgo de complicaciones tanto micro como macro seguían bajando. Se quería saber hasta cuánto más bajaba. Entonces se planteó, pues vamos a tener un brazo de 7% o menos, que es lo convencional, lo ético, y nos proponemos un grupo de 6,5 menos. De lo que son estos estudios nuevos, el ACCORD, el BAT, que fue en veteranos americanos retirados del ejército, creo, y el ADVANCE en pacientes más geriátricos, en la Corea de pacientes con alto riesgo cardiovascular, se quiso ver en este grupo, justamente de mayor riesgo cardiovascular, en qué medida el controlar la diabetes de una forma intensiva, mm, más intensiva que lo que estipulaba en la guía, que era 7% menos, otorgaba beneficio a nivel micro y macrovascular, ¿no? Que ya se había demostrado con el estudio de Steno, con el UKPS y con el DSCT, ¿no? Pero hablando de niveles de glucosidad pues un poquito más altos, ¿no? 7 o más versus 7 o menos. Aquí era 7 versus 6,5. Entonces lo que se vio ahí fueron resultados bastante controvertidos. En la CORE, por ejemplo, el brazo intensivo, hubo más mortalidad en los pacientes con diabetes. No así en el BAT ni en el ADVANCE, ¿eh? Pero en los tres estudios no se mostró un beneficio cardiovascular importante. No se vio un beneficio cardiovascular. Al contrario, el ACORD aumentó el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, nos quedamos sin piso. ¿Qué hacemos? Tenemos nuevos medicamentos y no logramos un mayor beneficio. Al contrario, pese a que si queremos ser más agresivos con los nuevos medicamentos, hacemos que nuestros pacientes tengan más riesgo de mortalidad. O sea, a partir de ahí aparece ya la norma de la FDA en este caso, que es digamos, la agencia regulatoria de medicamentos de Estados Unidos, a plantear que cualquier agente nuevo en el mercado o que quisiera entrar al mercado tenía que tener un estudio de seguridad cardiovascular en diabetes tipo 2. Y aquí se habla ya de los MACE, ¿no? O sea, los eventos mayores cardiovasculares, ¿no? Entonces, todo estudio que entraba ya, que tenía una propuesta de ingreso al mercado, tenía que tener un estudio de seguridad cardiovascular, a raíz de lo que pasó en el estudio ACORD, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya como que ya empezaron a cambiar muchos paradigmas en cuanto al manejo glucocéntrico de la diabetes y que previene complicaciones micro y macrovasculares, pues, ¿no? Ahí nos quedamos un poco sin piso y ya se tuvieron que esperar estudios de más tiempo con los nuevos medicamentos y ver si eran seguros por lo menos, porque ya sabíamos que de punto de vista farmacológico bajaban la glucosa, pero se quería estar más seguros de que eran seguros desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Y ese es más o menos el panorama de esta ilustración. Entonces,
Lo primero que tenemos que saber es qué cosa es MACE, ¿no? Porque es el outcome, es el evento que uno quiere de interés en este caso para la clase, ¿no? Entonces es un término utilizado para describir una combinación de resultados cardiovasculares adversos, dice acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿y cuáles son esos resultados adversos? Todo lo que dice ahí. ¿Sí? Muerte total, infarto de miocardio, sin cerebrovascular, todo eso que está ahí escrito son MACE. Entonces, ¿qué sucede? O sea, los estudios, cuando diseñan su metodología, tienen que tener uno de estos MACE como desenlace para demostrar seguridad cardiovascular. Entonces, no hay un norma que te diga cuántos mails tienes que usar. Algunos usan tres, otros usan cuatro, ¿no? Entonces, la mayoría usan casi tres o más. Entonces, eso es lo que digamos que se planteó como, digamos, como una especie de variable operacional, que este tipo de eventos tiene que estar consignado en el estudio para evaluar seguridad cardiovascular, ¿no? Y es lo que está ahí, ¿no? Entonces, estos estudios de seguridad cardiovascular empezaron a partir del 2008, ¿eh? Y vean que la FDA de Estados Unidos y también la EMA, que es la europea, las dos, digamos, plantearon estudios de seguridad cardiovascular, ¿no? El más temprano fue la americana y después el europeo. Y se pedía que por lo menos hayan tres puntos, que son los que están ahí, y que son lo que la mayoría de evidencias lo tienen ahí en sus estudios cuando uno los revisa. Bueno, infarto de agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular. Son los tres puntos duros que llamamos, los MACE duros, que tiene que evaluarse para demostrar que un medicamento es seguro desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Y eso en todos los ensayos del 2008 para adelante tenía que tener ese tipo de estudios, ¿no? Ahora, vean acá en este gráfica, eh, definitivamente es obvio que eh, las causas vasculares de mortalidad han ido disminuyendo con el tiempo según estos periodos, digamos, que dice acá de los años, ¿no? Un 47 en los años 80, a un 34 en los años ya 2010 para adelante, ¿no? Y lo que más ha aumentado son más bien causas no vasculares y no oncológicas, y las oncológicas se mantienen más o menos en el mismo nivel en verde. De hecho, que hay un impacto importante en las intervenciones que ha habido con respecto digamos, a la parte cardiometabólica que ha impactado en este cambio de perfil, ¿no? Pero aún así, digamos, eso demuestra que los tratamientos hasta el momento están siendo seguros y que sí había un impacto importante en la mortalidad cardiovascular general en diabéticos, no diabéticos, hombres y mujeres, en general, ¿no? Entonces, lo que se sabía era que, bueno, que el mal control glicémico se asocia a enfermedad cardiovascular. Eso ya se definió por el DCCT, por el UKPDS, por estudios Steno 2 también de repente, ¿no? Entonces, aquí la pregunta era, ¿qué parámetro glicémico es el que se asocia más a mortalidad? La glucosa en ayunas, la glucosa postprandial, la hemoglobina glicosilada, la variabilidad y así por el estilo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, digamos, según los estudios, parece que la postprandial atribuye más riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, si yo quiero una estrategia terapéutica para prevenir el cardiovascular, tengo que tratar de dar un esquema, recomendar un esquema al paciente que me permita controlar bien las glucosas postprandiales también. Esa es la idea de este concepto, ¿no? Eh, y lógicamente que la reducción de la hemoglobina glicosilada ya había sido demostrado pues en el TCCT y en el UKPS, ¿no? Pero quedó en controversia con el estudio ACCORD que ya lo he mencionado, ¿no? No es cierto que la glicosilada es un surrogado, pero si hablamos de glicemia nada más, parece que sí la hipertensión postprandial contribuye más al riesgo de complicaciones macrovasculares. En cambio, la glucosa en ayunas, digamos, parece que es más para micro, pero al final, si tu glucosa en ayunas está alta, tus postprandiales también van a estar altas, así que igualito confiere el mismo riesgo casi, ¿no? ¿Ya? Em, Aquí simplemente una especie de ilustración que demuestra todos los mecanismos que ya se conocen, pues, ¿no?
como que aquí la diabetes genera hiperglicemia, activa varias vías metabólicas, y esto va a impactar ¿en qué? En la función endotelial, en el riesgo de trombosis, en una mayor remodelación de los vasos, entonces generan ya fibrosis, aumento, digamos, de la este, íntima media, va a haber mayor activación de los macrófagos, un macrófago que se activa y que comienza a engullir colesterol y se va depositando en las placas, digamos, de los ateromas, ¿no? Este, esa misma difusión endotelial genera un problema de reducción de óxido nítrico que altera la vasodilatación, y eso es lo que es el equivalente funcional, la difusión endotelial, ¿no? Eh, y todo ello al final, con la acción de las placas, se forma pues el daño vascular, ¿no? Que ya lo conocemos, ¿no? Entonces, son todos los mecanismos por el cual eh, se asocian pues a un mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Algo que a mí también me llamó la atención mucho es, por ejemplo, el colesterol. Colesterol realmente no hay una forma de almacenarlo, ¿no? O sea, el triglicérido se puede almacenar, la grasa que se puede almacenar es el triglicérido, el ácido graso, ¿no? Con el glicerol se esterifica en triglicéridos, se va la grasa y ahí queda. Pero el colesterol, digamos, ¿dónde se deposita? Pues, ¿no? No tenemos digamos, una reserva de colesterol, ¿no? También el colesterol es usado más para las membranas y para esteroidogénesis, ¿no? Hormonas, digamos, que dependen del colesterol, ¿no? Andrógenos, esteroides, ¿no? Cortisol, ¿cierto? Eso ya lo sabemos muy bien. Y el resto de colesterol se queda flotando en sangre, pues, ¿no? Y tiene que irse a un lado. Entonces, ese exceso de colesterol intravascular es la que juega rol acá en la formación del ateroma, digamos, ¿no? El resto de colesterol, que es la mayor cantidad realmente, está en todos los epitelios realmente, ¿no? Entonces, este, realmente, si hablamos solamente de lo cardiovascular, hablamos del colesterol que está netamente intravascular, ¿ya? Ahora, em, esto es simplemente una gráfica que muestra esos factores que condicionan el riesgo cardiovascular, pues, ¿no? Ya sabemos, ya la hipertensión, la enfermedad renal, el estado inflamatorio, la trombosis, la lipotoxicidad y la glucotoxicidad, todas ellas al final, esos cinco mecanismos patogénicos van a incrementar el riesgo cardiovascular, ¿no? Y sabiendo eso, las estrategias de tratamiento van a ser dirigidas según el objetivo, según si queremos individualizarlo, paciente que no ha tenido riesgo cardiovascular y paciente que ha tenido ya una enfermedad cardiovascular establecida, ¿cierto? Entonces, primero es la prevención que llama acá, como dice, primordial. Factores de riesgo. Antes que parezca cualquier cosa, cambio de estilo de vida, ¿no? Manejo del peso, un buen sueño, dieta, evitar el tabaquismo, manejo de hipertensión, dislipidemia, evitar enfermedad renal, el síndrome metabólico, factores femeninos como la menopausia, estresores y una inflamación que va de la mano con la obesidad, ¿no? Y algunas enfermedades reumatológicas que son equivalentes, digamos, de riesgo metabólico. Entonces, todo esto ya lo hemos visto ya en la parte de prevención. Esa es la base, digamos, que es lo más profundo del iceberg, esa parte, ¿no? La mayor cantidad de personas. Después vienen ya aquellos que tienen alguna situación de riesgo, como es el diabetes, donde la idea es evitar esto, un primer evento cardiovascular, ¿sí? Llámese infarto de miocardio, enfermedad cardíaca congestiva, enfermedad arterial periférica, stroke o muerte súbita, ¿no? Cardíaca. Entonces, es lo que se quiere evitar. De esta primera, evitar como prevención primaria un primer evento. Pero si ya a pesar de todo, o simplemente ocurrió, ¿no? El primer evento, la idea es ahora prevenir un segundo evento, una recurrencia. Eso se llama prevención secundaria, pues. Debe haber estrategias eh, para prevención primaria y secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos nos tenemos que plantear? Bueno, aquí hay varias tablas, esta es una de ellas. Lógicamente que primero es no fumar, como dice acá. Segundo, mantener un peso lo más ideal posible, ¿no?
o por lo menos lograr un 5 o un 10% de reducción del peso inicial, aumentar la actividad física que ya lo hemos conversado, los patrones de dieta, en este caso ponen la DASH y la mediterránea también, ¿no? Que ya lo hemos conversado, la mitad de los lípidos, por lo menos el no HL que ponen acá es menos 130, ¿no? La presión arterial, la glucosa y el sueño, pues. Son, digamos, los componentes, digamos, terapéuticos a que tenemos que siempre evaluar en cada paciente. Entonces, si vamos viendo cada uno de estos aspectos, bueno, ya hemos conversado la actividad física como mejora, pues, prácticamente los beneficios a nivel cardiovascular, a nivel de la salud, ¿no? Entonces, eso creo que ya lo hemos conversado muy bien, cómo es que la actividad física puede ser 20 minutos si queremos una actividad de tipo aeróbica que nos vaya a sudar, o puede ser así en series de 5 minutos, intensivo, ¿no? Igual cualquier de las dos, digamos, impacta en la mortalidad, como ya hemos conversado en la clase pasada, pues, ¿no? Eh, y esto es lo mismo nada más, que simplemente es justificar por qué debo hacer actividad física, y esto lo van a leer, pues, ¿no? El otro aspecto es, ya tenemos un paciente con diabetes y, y- y tiene ya una complicación microvascular, ¿no? Pero la idea de esta gráfica es ver en qué medida un paciente diabético con alguna complicación microvascular tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en esta gráfica se muestra que es así, pues, ¿no? Vean ustedes acá las barras, cada barra con su color. Ven aquí más azulino con tres eh, complicaciones microvasculares, dos y uno y ninguno. Definitivamente, aquellos que tienen, digamos, mayores agregación de complicaciones microvasculares tienen más riesgo después de enfermedad cardiovascular. Es obvio según la gráfica, pues, ¿no? Y se ve también que si vemos esta parte de aquí abajo donde dice hemoglobina A1C glicosilada, la presión arterial y el colesterol LDL, ¿no? Que lo que yo les he dicho que es la meta triple. Vean, bueno, las tres metas triples están controladas, ¿sí? Glicosilada menos de 7, presión arterial menos de 140 sobre 90, y un LL menos de 100, que te milimoles litro. Eh, igual, en esas condiciones de buen control de la terapia triple, el que tiene más complicaciones va a tener siempre más riesgo cardiovascular, ¿eh? Eh, y si hablamos de este segundo grupo, donde más bien tenemos buen control de presión y de lípidos y no de glucosa, vean que igual hay cierto aumento de riesgo, pero sigue siendo a favor de lo que tiene más complicaciones microvasculares. Ya con mal control de la glucosa y de la presión, el riesgo se dispara un poquito más, pues siempre los que tienen más complicaciones microvasculares y los que tienen ninguna meta lograda de la triple, bueno, también se ve que aumenta un poco más. Entonces, acá lo importante es eso, ¿no? Este, entonces, estos fueron pacientes, de 40.000 pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular establecida al inicio. O sea que estos pacientes partieron en el estudio sin ningún evento cardiovascular. Y se ve como que en el tiempo, en la medida que se agregaban más compresiones microvasculares y que no se lograran las metas de control de terapia triple, glicosilada, presión y LDL, igual aumentaba el riesgo de mortalidad, pues, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Siempre evaluar en nuestros pacientes qué complicaciones tienen microvasculares, de retina, ¿no? Ver cómo está la parte de, digamos, la nefropatía, la albuminuria, evaluar los pies, ver si hay o no neuropatía diabética, ¿no? Y desde el punto de vista terapéutico, tratar de evaluar siempre esa meta triple, ¿no? La glicosilada, la presión y el colesterol, digamos, ¿no? Tenemos que tratar de lograr que esas tres parámetros estén en meta para tratar un poquito de mejorar el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Y este estudio, que es el Steno 2, justamente nos habla de eso, de cómo el controlar varios factores de riesgo al mismo tiempo puede prevenir complicaciones, no solamente micro, sino también macrovasculares. O sea, este tipo de estudios demostró, eh,
como dice ahí abajo. Mm, o sea, demostró reducir eventos compuestos, como dice acá, ¿no? Muerte cardiovascular, ¿no? Infarto no faltar, angioplastías, ¿no? Stroke no fatal, amputaciones o enfermedad vascular periférica, o sea, cirugía por enfermedad cardiovascular periférica, ¿no? Estos son factores, digamos, MACE, son factores duros. Entonces se vio que ese evento compuesto, vea que el tratamiento intensivo multifactorial tuvo un impacto importante con respecto al tratamiento convencional, pues, ¿no? Entonces, esto demuestra, pues, desde el punto de vista ya de evidencia, que sí, pues, el control multifactorial es importante, ¿no? Para reducir el riesgo cardiovascular, ¿no? Sobre todo, recuerden bien eso, ¿no? Lípidos, presión, glucosa, no fumar, actividad física, buena dieta, ¿no? Bajar de peso, ¿no? ¿Eh? Incluso, este es otro estudio, y en pacientes renales, ¿no? Y aquí vienen lo que esa gráfica es bastante ilustrativa, ¿no? Cómo es que aquellos pacientes renales donde se bloque cosa, eventos bien duros, ¿no? Muerte y enfermedad renal crónica terminal, o sea que ya están en diálisis. Eso se midió. ¿Y cuál era la meta? Lo que está acá abajo. ¿Eh? Control multifactorial. Presión menos de 130/80, una glicosilada menos de 7, un LL menos de 100, presión menos de 180 y el uso de IECAS o ARA2. Son para modular la parte, ¿no?, del eje renal decimal aldosterona, pues, ¿no? Entonces se vio que aquellos que tenían ya eh, más de tres metas de estas de aquí establecidas, ¿no?, lograban menos eventos de muerte y enfermedad renal terminal con respecto a aquellos los que tenían menos de tres metas logradas. Entonces, esto demuestra que en cualquier estadio, digamos, de la enfermedad que tengamos al paciente, eh, el control multifactorial es importante, digamos, eh, seguirlo, pues, ¿no? Lograrlo, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto cómo ha ido evolucionando este concepto de los enfermedad cardiovascular, ¿no? Cómo es que el paciente con diabetes tiene más riesgo. A pesar de eso, las intervenciones actuales han logrado que la mortalidad cardiovascular disminuya con el tiempo en la población general, pero sigue siendo elevada en los diabéticos, y que el control multifactorial es más determinante que el solamente control de la glucosa, ¿sí? Ese es el mensaje hasta ahí. Y aquí lo que ustedes ven es lo que ya les había mencionado, cómo que los diferentes estudios han sido hechos en diferentes eh, estadios de la enfermedad de la diabetes. Tenemos aquí en esta primera parte, aquí arriba ya saben que este es el papiro de Evers, pacientes con poliuria, policia, pérdida de peso, se enrolaron y se vio que aquellos que tenían menos de 7% se complicaban menos que aquellos que tenían más de 7%. Un estudio que ya no se puede reproducir, ¿no? ¿Sí? Es el UKPS y el DCCT en tipo 1. Y a partir de ahí llegaron los nuevos medicamentos y se dijo, bueno, ¿qué hacemos con esos pacientes que tienen más tiempo de enfermedad, ¿no?, y que tienen alto riesgo cardiovascular? Ya no los puedo llevar tengo que demostrar con mis agentes nuevos que es efectivo, que aparecen los otros estudios. Y estos estudios fueron hechos en pacientes con alto riesgo cardiovascular, con más de 8 años de enfermedad, ¿sí? Y aquí es donde apareció la controversia del ACORD, que ya habíamos mencionado, junto con el BAD y el ADVANCE, y a partir de ahí, de 2008 para adelante, todo el resto de estudios son ya de seguridad cardiovascular, ¿no? Pero lo que pasó acá es que ahí ya se valora esa situación de que, ¿por qué, a pesar que yo estoy controlando intensivamente mi glucosa, no logro evitar mayor compresión cardiovascular? Al contrario, puede ser que los aumente. Eso se llama, pues, lo que llamamos legado memoria metabólica, ¿sí? Donde lo que ocurre es que el tiempo de exposición de hiperglicemia en estos pacientes iniciales que estuvieron mal controlados, se fueron agregando más factores, condiciones de riesgo cardiovascular, que digamos que en ese momento, en esa condición, el disminuir los valores de glicémicos o normalizarlos no me asegura una mayor protección cardiovascular, ¿no? Por lo tanto, lo que hasta ahí se pensaba era que más bien deberíamos evitar ese legado de memoria metabólica.
¿Cómo? Haciendo una intervención más agresiva más temprano. Esa era, digamos, hasta ahí era la idea, ¿no? Que tenemos que ser más agresivos con pacientes de repente con menos riesgo cardiovascular, como son los que son diabéticos de reciente inicio, y con los que tienen más tiempo de enfermedad o más comorbilidades, con más complicaciones microvasculares de repente, tenemos que tener unas metas un poco más conservadoras. Por eso que ahora las metas tienen que ser individualizadas según el tiempo de enfermedad y según las comorbilidades de cada paciente, ¿no? ¿Ya? Pero si nos vamos para atrás, vemos que hay pacientes con diagnósticos subclínicos o asintomáticos, que son una glicosilada, una tolerancia a la glucosa, que no tienen muy bajo riesgo cardiovascular, y para ellos no existía una evidencia clara, porque todos los estudios han sido hechos ya con diabetes clínica. Y ahí, más atrás todavía tenemos los de prediabetes que ya hemos conversado, y aparecen algunos estudios pues, que ya hemos mencionado en la prediabetes, pero en el diagnóstico por screening de diabetes no había una evidencia clara. Y aparece el estudio Addition, que lo que hizo es tratar de hacer una prueba de concepto de esa idea de que si yo trato tempranamente y agresivamente a mis pacientes diabéticos temprano, o sea, con un diagnóstico temprano, sin síntomas, ¿no? El beneficio era mayor. Y se hizo los estudios y se vio que no era mejor que el estándar, ¿no? O sea, de lo que ya sabíamos en las guías, querían hacer un poquito más agresivos, pues no se logró el impacto que se quería ver. Entonces, ¿qué significa eso? No, no significa que no sea efectivo, sino que aquí ya se habla de, digamos, que el tiempo de observación no es suficiente para demostrar ese beneficio, ¿no? Entonces, como los estudios son muy caros, lógicamente que tuvieron que cortarlo y no se demostró, pues, no se evidenció ningún beneficio en el tiempo de estudio, nada más. No significa que no haya, ¿ya? No sé, para que entienda bien esa parte. Pero lo que sí era cierto es que en ese estadio de enfermedad temprano puede usar cualquier agente con seguridad. Eso es lo más importante, ¿ya? Ya cuando pasa más tiempo y se agregan comorbilidades y el tiempo de enfermedad avanza más y sobre todo están muy mal controlados, hay que ser un poquito más conservadores en bajar poco a poco pues los parámetros que estamos conversando, sobre todo la glicosilada, ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta ahí? ¿Está claro? Todo claro, doctor. Ya, avanzamos. Entonces, ustedes ven ahí una especie de, bueno, de una gráfica que he diseñado ahí, ustedes ven ahí la evidencia. Hemos puesto en verde son los estudios que han demostrado beneficio cardiovascular estoy hablando, ¿ya? En rojo es el que no se tuvo beneficio o que fue más bien en contra, y el único es el ACORD, como se ve ahí. Y en amarillo que no se demostró que fue un efecto neutro, ¿ya? Entonces, arriba ustedes ven del 93, del DSCT, que es el tipo 1, y su extensión de observación que es el EDIC con insulina. Y ahí se ven ustedes que a los 10 años, el 42%, o se produjo una reducción del 42% de riesgo de enfermedad cardiovascular, 56% de infarto no fatal, stroke y mortalidad por enfermedad cardiovascular en tipo 1, ¿ya? O sea, el impacto en tipo 1 sí es mucho mayor con respecto al tipo 2, como se ve en el 98 del UKPDS, donde solamente con metformina se vio un beneficio importante en los que tenían sobrepeso, pero en general como global, el UKPS mostró que a los 10 años hubo una reducción del 15% de infartos de miocardio, ¿no? Ese fue lo que también fue un evento duro cardiovascular, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esos estudios se mostró que con una glicosilada menos de 7 por lo menos y un seguimiento de 10 años se logra ese beneficio cardiovascular. El estudio de Steno 2, que demostró ya un enfoque multifactorial, como ven ustedes ahí, y en el 2008 el 52% de reducción de muertes por enfermedad cardiovascular, infarto no fatal, revascularizaciones, ACV no fatal y amputaciones sobre todo, ¿no? O sea, un mayor efecto inclusive con enfoque multifactorial que solamente con enfoque en la glicemia, ¿no? Ya del 2008 para adelante, con el ACORD, donde ya fue toda la controversia del aumento de mortalidad en ese estudio, se planteó los estudios de seguridad cardiovascular, pues, ¿no? ¿Sí?
Y a partir de ahí vean que el Origin, que fue un estudio hecho en prediabéticos con glargina, bueno, simplemente no hubo ningún beneficio porque lo que se hizo ahí es usar insulina y eso hace que, pues, que no se suba la glucosa nada más, entonces no se puede interpretar que se retrasó la enfermedad desde el punto de vista no farmacológico, sino que, o sea, la insulina va a bajar la glucosa y punto, ¿no? Pero fue segura en ese momento, ¿no? Por lo menos al usarlos en prediabéticos, ¿no? Pero no se usa lógicamente, ¿no? Y el 2016, vean el estudio IRIS, que fue con pioglitazona, donde fueron pacientes con alto riesgo de cardiometabólico también, esta glitazona. También demostró una reducción del 24% de riesgo de stroke y de infarto de miocardio en sujetos con resistencia a la insulina, ¿no? Pero lógicamente que la pioglitazona pues tiene otros efectos como el aumento de peso, entonces, desde el punto de vista, digamos, de evidencia por lo menos, sí está ahí que otorga un beneficio y se puede usar, pero no es el armamento más eh, de base, ¿no? Sería complementario a toda la secuencia que podemos usar en tratamiento en diabetes, ¿no? Esos fueron los estudios, digamos, donde se muestra que el enfoque basado en el control de la glicemia tiene un impacto en eventos cardiovasculares cuando es temprano que cuando es más tarde, como lo demostró el ACORD, pero que el enfoque multifactorial es mucho mejor, ¿no? Y este estudio, como el DSCT Viren, ya tenía 30 años de vida ya. Creo que hace 2 años fue esto. O antes de pandemia, no me acuerdo. No, fue en pandemia. Ya tenía 30 años ya de vida. El DSCT fue el estudio original. Ahí ven en la gráfica, ¿no? El DSCT fueron casi 9 años de estudio. Y vean cómo se mantuvo a un grupo en 7% más todo el tiempo. 9 años. Y el grupo intensivo bajó rápidamente y se mantuvo con buenos valores en 9 años, ¿no? Y ahí se mostró pues esa diferencia de complicaciones, lógicamente, ¿no? Y vean abajo que en ese periodo de intervención todavía no se veía un beneficio a nivel cardiovascular, ¿ven? O sea, de repente al final, casi a los 10 años, comenzó a abrirse recién la curva, ¿ya? Y a partir de ahí, digamos que se cierra el estudio, lógicamente ya viendo el beneficio del control metabólico, se les invitó a los del grupo convencional a pasar al esquema intensivo, lógicamente, de manera que después de los 10 años del estudio, ambos grupos, convencional e intensivo, tuvieron controles similares, digamos, de control metabólico. A pesar de eso, se ve aquí abajo que el brazo que estuvo con el tratamiento convencional en los primeros 10 años del DCCT tuvieron más complicaciones, digamos, de estos eventos de acá, ¿no? Stroke, infarto no fatal, muerte cardiovascular. ¿Qué significa esto? Que el control intensivo de la diabetes en pacientes con tipo 1, ¿no? Desde el inicio, sí otorga un beneficio y protección cardiovascular, ¿no? En tipo 1 es bien claro este beneficio. En el UKPS también fue algo similar. Se vio pues que el brazo convencional, digamos, tuvo una glucosa un poquito más alta, ¿no? Y el grupo intensivo un poquito mejor, pero en ambos, si ustedes ven la diferencia de curvas, con la insulina en tipo 1 logra un control estable de la glicosilada todo el tiempo, pero aquí no, aquí se ve justamente que a pesar del tratamiento intensivo, había un incremento de la glicosilada en forma progresiva más en el convencional que en el intensivo. Entonces, aquí vino el concepto de que en tipo 2 la enfermedad la falla de función beta es progresiva. Esa fue la conclusión que se dio por este tipo de incremento en ambos grupos de tratamiento, ¿no? ¿Sí? Y después del estudio de la intervención, donde se logró también ya demostrar el beneficio microvascular, se invitó a ambos grupos a que opten por un tratamiento más intensivo, ¿no? ¿Sí? Y lo que se ve aquí arriba es justamente el impacto, ¿no? Vean, el UKPC mostró que el grupo que usó sulfonilureas o insulina tuvieron un 10% de reducción de muertes para cualquier causa, ¿no? 17% para infarto de miocardio y 26% para enfermedad microvascular, ¿no? Y con metformina, sobre todo aquellos pacientes
con obesidad fue un 20% de reducción de muertes por cualquier causa, un poquito mayor, y 31% para infarto de miocardio, pero solamente para ese mes, no para el resto, ¿no? Entonces solamente el UKP se ha validado que esta estrategia de control intensivo protege enfermedad microvascular y básicamente infarto de miocardio, ¿ya? Y vean que la curva no se separa tanto, pues, ¿no? O sea, se vuelve significativa con el tiempo, ya 25 años de seguimiento, pero digamos, hay beneficio, pero no es tan marcado como se ve en el DSCT en tipo 1, ¿no? Que es más claro, ¿ya? Te recuerde siempre DSCT, EDIC, que es lo mismo, peso de tensión en tipo 1, UKPS en tipo 2. Bien. Todavía seguía pues esa duda, ¿no? Si que las sulfonilureas que se mostró en el estudio universitario inicial, con las primeras sulfonilureas de primera generación, aumentaban el riesgo cardiovascular. Y en este estudio, aparentemente, no se ha demostrado, pues, digamos, un riesgo, digamos, en forma estadísticamente significativa. Por lo tanto, la controversia todavía siempre va a existir, ¿no? ¿Eh? En cambio, aquí sí, con metformina, si bien tampoco es tan significativo o tan claro la diferencia, pero vean que en el UKPS, en ese grupito de pacientes que están con sobrepeso que usaron metformina, al cual se le agregaba ya insulina o sulfonilureas según cómo iba la glicosilada para mantener un valores bajos de glucosa, sí se ve que rápidamente la mortalidad o el evento de infarto de miocardio se abre muy rápido en los primeros 5 años del estudio, pues, ¿no? O sea, metformina tiene un efecto un poquito más rápido, digamos, para beneficio, pues, ¿no? Y aquí en mortalidad por todas las causas también se ve que se abre rápidamente la curva en forma no está marcada, pero se ve que hay un beneficio importante y sostenido en el tiempo, ¿no? Bien. Esta tabla es justamente para comparar estos estudios previos al 2008, ¿no? Entonces, el DSCT tipo 1 disminuyó eventos compuestos cardiovasculares, ¿sí? Y todas las causas de mortalidad tipo 1. UKPS tipo 2 disminuyó básicamente infarto de miocardio, ¿ya? Y con metformina, con sobrepeso, eh, infarto de miocardio también, ¿no? Y todas las causas de mortalidad, ¿no? La controversia vino acá con el ACORD, el ADVANCE y el VAT, esos tres que fueron casi simultáneos, con los nuevos agentes que ya se disponían en el mercado, en tipo 2. eh, Aquí fue el problema, ¿no? Con el ACORD, que aumentó la mortalidad cardiovascular y de todas las causas, inclusive. En cambio, en el ADVANCE y el VAT fueron más bien neutros, ¿no? Ahí es donde ya hubo esa gran controversia. ¿Qué pasó acá? Pues, ¿no? O sea que no podemos ser muy agresivos con los pacientes. ¿Por qué motivo? Y estudiando el perfil de estos pacientes que entraron al estudio, eran pacientes con mucho tiempo de enfermedad, más de 8 años, con alto riesgo cardiovascular, que al ser sometidos a este esquema de acuerdo, bueno, fue contraproducente, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ha habido N estudios de qué pasó con el ACORD, atribuyen que fue una acción tan rápida que generó pues más hipoglicemias, que parece que por ahí también hay cierta explicación, pues no lo explica todo. Hubo eh, eh, también más riesgo de arritmias, una serie de cosas que ahí se han ido ventilando, pero este estudio es inclusive del año pasado, es interesante. Lo que hizo acá es un estudio post hoc, ¿no? O sea, son estudios que toman los datos de un estudio previo y hacen un nuevo objetivo de estudio. Pero lo que emplearon acá fue usar todos los datos de la core y lo metieron en un software de inteligencia artificial, ¿sí? Lo que se hace acá es, lo que hace este sistema de inteligencia artificial es categorizar, pues, una población en eventos, ¿no? Y entonces hace un algoritmo, digamos, ¿no? Entonces un clasificador. Entonces
y clasifica en una forma que no se conoce bien. Le llaman como la caja negra. Al día le llaman la caja negra, ¿no? Tú metes un montón de datos y te da un resultado, ¿no? No sabes cómo lo ha hecho, pero ya te da el resultado, ¿no? Entonces acá lo que ponen acá, ¿no? En este estudio, la exposición fue, uno, control intensivo de la glucosa frente a control estándar, ¿no? Menos de 6 frente a 7, 7,9, ¿no? Ya considerando 7 como seguro, pues, ¿no? O como ético, mejor dicho. Y también la presión, control intensivo de la presión arterial frente a control. Presión sistólica 120 frente a 140. O sea, ese fue los grupos de exposición, ¿no? Y el resultado principal fue el MACE, ¿cierto? Y el método fue el Machine Learning, pues, ¿no? Es un método más de inteligencia artificial, el más conocido, ¿no? Y aquí lo que hizo la máquina es esto, pues, ¿no? Comenzó a clasificar y dijo, bueno, este, encontró un efecto heterogéneo del tratamiento, dice acá, ¿no? En cuanto al tratamiento intensivo glicémico según la glicosilada. ¿Eh? Entonces aquí lo que hizo la máquina dijo, ah, ya, tengo mi paciente con glicosilada y su análisis de Machine Learning lo clasificó en tres, menos de 8,5, entre 8,5 y 9 y más de 9. ¿Sí? Ahí están el número de personas de cada grupo, ¿no? Una serie de parámetros y aquí lo que sale acá es justamente el riesgo relativo, ¿no? Y se ve que en el estudio Core, o sea, aquellos pacientes que tuvieron más beneficio cardiovascular fueron aquellos pacientes con una glicosilada menor a 0 a 8,5, con respecto al que estaba entre 8,59, ¿ya? Que si bien tendió a ser con beneficio menos de uno, pero cruzaba el uno como se ve en el intervalo de confianza, por lo tanto no fue significativo. Y el que tenía más de 9 de hecho que tenía también un riesgo un poquito mayor, pero también cruzaba la línea del uno. Así que lo que demuestra este algoritmo de clasificación por Machine Learning es eso, ¿no? Que aquel grupo ACORD, que tuvo una glucosidad menos de 8,5, ese grupo sí se benefició con el tratamiento intensivo, en otras palabras, ¿no? Aquí la misma máquina hizo lo mismo, pero clasificando en grupos de según filtrado glomerular estimado por la creatinina. Entonces, también ponen lo mismo, ¿no? Ponen cuatro categorías de filtrado glomerular, entre 29 a 75, 76 90, 91 a 105 y más de 106. ¿En quién se vio el mayor beneficio? En los que tenían mejor función renal, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos un grupo, digamos, al cual se benefició el tratamiento de ACOR, estamos hablando. En el resto no hubo ese beneficio, ¿no? Y este otro fue en función del HDL, hablando como HDL inapropiado para hombre y para mujer, ¿no? Ya eso ya menos de 50 para mujer y menos de 40 para hombre, ¿no? Que es HDL bajo, ¿no? Aquí pone en dos tipos, ¿no? Normal y anormal. Entonces, ¿quiénes se vio el beneficio de la intervención? En los que tienen HDL normal. Entonces, lo que trata de decir este estudio es justamente que si bien el grupo, digamos, que entró a la intervención intensiva, hubo mayor mortalidad cardiovascular en ese grupo, el impacto fue heterogéneo en esa misma población. Entonces, lo que hizo esta máquina, este estudio es someter a el Machine Learning, este grupo de intervención, y se vio que los que tuvieron más beneficio realmente de ese tipo de estudio, de intervención, fueron aquellos pacientes que tenían mejores niveles de glicosilada, mejor función renal y mejores niveles de HDL, es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hasta ahí tener como mensajes claves, ¿no? Primero hay que controlar la glicemia en forma intensiva, tan tempranamente como sea posible, ¿cierto? Para evitar el legado metabólico, ¿cierto? Y tempranamente, ¿eh? Y hablamos menos de 8,5 según este estudio, ¿no? Y durante los primeros 8 años, ¿por qué? Justamente porque estos pacientes que entraron a la COR tenían más de 8 años, pues, ¿no? Y en esos tiempos que uno interviene al paciente y le damos medicamentos, eh, solemos usualmente como médicos
mantenerlos con un mismo esquema, ¿no? Metformina, glibenclamida, metformina, están ahí, está bien, está bien, está bien, está bien, ¿no? Pero no controlamos el resto de factores, ¿no? Cómo está la presión, cómo están los lípidos de repente, cómo está yendo el peso, no fumas, haces ejercicio, has bajado de peso, no. Eso se llama inercia farmacológica. ¿Eh? Y la idea ahora actual en terapéutica es justamente eso, evitar la inercia farmacológica. O sea, por un lado, evitar el elevado metabólico, mantener un paciente con diabetes mucho tiempo mal controlado, los primeros 8 años, por decirlo así. Y lo otro es que estemos solamente dando un mismo fármaco, pero sin ver el resto de parámetros que también tienen que ser controlados según el esquema de tratamiento multifactorial que lo mostró el Esteno 2, ¿no? Ustedes ya saben ya de qué estoy hablando porque ya hemos ido paso a paso viendo la evidencia y estamos como que más encaminados, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, ¿no? Si vos vas a tratar al paciente, tiene que ser lo más temprano posible, que tiene menos riesgo, con cualquier esquema de medicamento, pero tratando de ser más multifactoriales en el control integral del paciente, pues, ¿no? ¿Ya? Segundo, tenemos que revertir la insulinoresistencia, o sea, el HL bajo. Les había dicho que si hablamos de resistencia a la insulina, cada órgano se comporta diferente. El hígado produce más glucosa en ayunas, ¿no? El páncreas falla la primera fase de secreción de insulina, hay hipertensión postprandial, el músculo no capta glucosa, ¿cierto? Y oxida menos ácidos grasos, el tejido adiposo se expande, ¿no? Y a nivel de lípidos, el HL comienza a bajar, se degrada muy rápido, porque hay más ácidos grasos libres, hay más triglicéridos, y en general el HL es un buen parámetro vascular para ver resistencia a la insulina, pero en general, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con HL bajo, lo primero que tengo que hacer es reforzar el estilo de vida, ¿no? ¿No? Que haga un buen patrón de dieta, que haga actividad física, y con eso logre bajar de peso. Pues algunos son aparentemente delgados y tienen HL bajo. Eso es una cuestión ya que viene de un poquito más atrás, de repente hasta del embarazo, ¿no? Porque hay pacientes que son prematuros, tienen bajo peso, bueno, ya en la vida adulta nacen con ese fenotipo, ya les había explicado, quedan con ese estigma, digamos, metabólico y en la vida adulta les afecta, pues, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, de repente, si entraran un estereotipo ACOR, tenían más riesgo cardiovascular con esa intervención. Pero un paciente de repente gordito, de repente con HL normal, si lo sometes a ese mismo sistema de la COR, posiblemente se va a beneficiar, ¿no? Porque el HL está normal. Entonces, el HL es un buen parámetro de repente para decir, bueno, este paciente con HL normal, bueno, de repente me va a beneficiar bien un esquema X, pero este que tiene HL bajo, tengo que ver por qué tiene el HL bajo. Tengo que cambiar en él. De repente no hace ejercicio, de repente eh, come mucho carbohidrato, ¿no? De repente su biotipo es, digamos, delgado, pero tiene más masa grasa que músculo y tiene que ganar más músculo. Entonces son cosas que vemos que todavía no están muy claros, pero ahí les dejo como una especie de, a ver si se interesan en ese aspecto. Pero de hecho que el HL es un parámetro de resistencia general. De esos pacientes que están con HL bajo hay que poner un costal en una categoría que ya tenemos que ver alguna estrategia diferente para manejo, pues, ¿no? ¿Eh? Eh, y lo otro es preservar la función renal, pues, ¿no? Y eso es con la meta triple que hemos mencionado, ¿no? Glicosilada, LL y función arterial, ¿sí? Y abajo dice con control metabólico temprano sostenido, revirtiendo la resistencia y preservando la función renal, es más seguro el tratamiento intensivo, la glicemia, en pacientes con alto riesgo cardiovascular, porque esta información es de la COR, ¿cierto? Entonces, eso ya un poquito de repente, si bien ahora es muy controversial tomar como cierto un resultado de inteligencia artificial, ¿ya? Eh, Da pie a que haya más estudios posteriores considerando estas características, a ver si realmente personalizando más un poco los criterios de cómo intervenir, a futuro de repente habrá algún tipo de evidencia, ¿no? Pues ahí los dejo ahí en el tintero, ¿ya? Entonces, antes del 2008, bueno,
es así, ¿no? O sea, simplemente los estudios para probar medicamentos por la FDA eran basados en la glicosilada. Si disminuía más de 0,5 la glicosilada, ya era aprobado, así de simple, ¿no? Y el estudio era muy corto, 6 meses, 2 meses de duración y no más, ¿no? Y la mayoría de estudios, como dice ahí, fueron hechos en pacientes jóvenes, sin mucho riesgo de riesgo reciente de diabetes y de muy bajo riesgo cardiovascular, por lo tanto no se notaba esa situación, digamos, que se vio en la corpus, ¿no? Y esto lo hemos mencionado con la metformina en el UKPDS y sufrió ureas que con los estudios iniciales que demostraron pues, que aumentaba la mortalidad, digamos que no se corroboró en el UKPDS ese aumento de mortalidad, pero sí que hay más riesgo de hipoglicemia y ganancia de peso. Entonces, más el criterio para no usar superiores es esa, ¿no? Que hay más riesgo de hipoglicemia y de ganancia de peso que de riesgo cardiovascular o incluso de cáncer, que ya lo hemos mencionado, pues, ¿no? ¿Sí? Con las glitazonas, como la pioglitazona que está en el mercado, bueno, hay menos riesgo de edema no fatal y stroke, eso es cierto, pero hay más riesgo de edema, de falla cardíaca en esos pacientes a que que lo usaron, lógicamente, ¿no? Y la rosiglitazona, que es la que se usó justamente en el ACORD, bueno, es la que ya no se usa, pues salió del mercado, pero ha habido estudios previos de ya inclusive, como se ve ahí, que también previene aparentemente infarto, como la pioglitazona, ¿no? Pero parece que sí hay más riesgo de falla cardíaca con la rosiglitazona que la pioglitazona, puesto que la pioglitazona sí está en el mercado todavía. La insulina, bueno, es un efecto neutro cardiovascular, ¿no? Pero el problema es el aumento de peso, que también contribuye con este problema, y el riesgo de hipolicemia, digamos, inherente a las insulinas, pues, ¿no? Y después del 2008 ya sabemos lo que pasó, estudios cardiovasculares, ¿no? Y aquí vemos ya la evidencia, pero más ampliada, ¿no? Lo que habíamos puesto ahí ya inicialmente, los estudios antes del 2008, el del universitario, el de CCT, UKPS, el Proactis, que fue con piolitazona, el récord, que fue con la rosiglitazona, que hubo un problema ahí, digamos, no fue positivo para, digamos, desenlaces cardiovasculares, el Origin, que es para insulina, que es neutro. Después, a partir de ahí, los nuevos medicamentos, ¿no? Los inhibidores de PP4, que hay acá, dos acá que para ese tiempo que hice el slide, y hay más estudios que han salido, ¿no? Que han demostrado que a pesar de todos los estudios que han salido, el efecto cardiovascular es neutro. Ni otorga beneficios ni mayor riesgo según los estudios con inhibidores de PP4. El cambio de paradigma fue aquí más adelante, en 2015, con los inhibidores SGLT2 y con los agonistas GLP-1. Ahí sí, ya fue un cambio en paradigma en todo lo que son las guías actuales, que ya lo vamos a revisar, ¿no? En el caso del DIE, que es liraglutide, demostró disminuir mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal, ¿no? En el caso de Emparrej, con la empaglifosina, 38% de mortalidad cardiovascular y 32% de mortalidad por todas las causas. Este tipo de evidencia no se lo esperaban ni siquiera los autores, pero a partir de ahí se ha demostrado de forma ya, se ha replicado, digamos, el mismo beneficio en otros estudios y con otros agentes del mismo grupo. Así que eso está bastante bien claro ahora con las nuevas guías, ¿ya? Eh, Aquí vean justamente en esta línea de tiempo, pues cómo se han ido agregando los diferentes tipos de estudios. Aquí hay una pequeña leyenda que dice los eventos cardiovasculares con revisión significativa. Y aquí ponen cuántos MACE usaron, ¿no? ¿Tres MACE o cuatro? ¿Sí? ¿Quiénes? Agonistas GLP-1 y inhibidores SGLT2 fueron los que tuvieron un beneficio, digamos, ¿no? ¿Ya? En este color verde y naranja que están acá en la línea de abajo, son estudios que han demostrado beneficio cardiovascular con tres o cuatro MACE, para que tengan un panorama de sus estudios. Y los que son arriba son aquellos que simplemente no han demostrado
un efecto, digamos, em, por lo menos estos de acá, que son los inhibidores SGLT2, que no han demostrado un impacto importante en mortalidad, ¿ya? Cardiovascular o en eventos cardiovasculares, ¿ya? Esto es simplemente para que tenga idea de estudios iniciales de los inhibidores de PP4. Simplemente no se demostró beneficio cardiovascular, incluso la sasagliptina, que sí ha sido un poquito observada porque hubo un aumento del 27% de riesgo de hospitalización por falla cardíaca, pero después el resto no ha tenido ese tipo de evidencia. Y los SGLT2, el emblemático, el EMPA-REG, que ahí están los datos, que sí demostró un beneficio cardiovascular importante. Y no solamente a nivel cardiovascular de infarto, sino también de falla cardíaca. Y ya más adelante veremos protección renal, pues, ¿no? Con canaglifosina es uno de los inhibidores que vinieron inicialmente, digamos, al mercado. También se ha visto un buen beneficio cardiovascular, pero sí se habló mucho de esto de que había más necrosis de dedos, más amputaciones, digamos, de dedos inferiores, sobre todo amputaciones menores, ¿no? Y sí había un mayor eh, presencia de vaginitis, infecciones urinarias, que es común en todos los INSGLT2, pero con este medicamento, bueno, fue más, se reportó inicialmente, ¿no? Con ahorita GLP-1, el liraglutide, bueno, ahí están los beneficios. Eh, digamos que eh, fue uno de los estudios el primer estudio que mostró el beneficio cardiovascular, digamos, un agente para la diabetes específicamente, ¿no? ¿Eh? Y otros estudios que también similares con otro tipo de agentes del mismo grupo que también han demostrado cierto beneficio, ¿no? Excepto lixisenatide que no fue inferior nada más, ¿no? Y aquí es ya un metaanálisis de los estudios, digamos, según grupos de tratamiento, los nuevos a partir del 2008, de PP4 que es neutro, está el rombo rojo, GLP1 está el rombo rojo hacia la izquierda, o sea, menos de uno, que sí que es beneficio, lo mismo los inhibidores de GLT2. En general, en grupo, todos estos nuevos medicamentos son neutros o seguros o traen beneficio en riesgo cardiovascular, ¿ya? Y aquí dice, en otra forma no de ponerlo, vean cómo el impacto que hay en los MACE que se han medido, pues, ¿no? ¿Sí? El MACE general, muerte cardiovascular, infarto no fatal, destrozo no fatal, falla cardíaca es impresionante, digamos, el beneficio que hay y ahora se considera una terapia digamos, importante para lo que es falla cardíaca, ¿no? Y este es un dato para que lo tengan, vean el impacto del control glicémico igual, siempre lo vamos a considerar. Por cada 1% de reducción de la glicosilada, el MACE reduce un 26%. Es un dato. Es un dato de regresión que llamamos estadística, ¿no? Y por cada 1% mayor de reducción del promedio de glicosilada, el riesgo de accidente cerebrovascular en este caso disminuye un 41%. Es más, tiene más impacto inclusive en lo que es stroke, ¿no? Eh, pero ahí no se encontró relación entre glicosilada con reducción de riesgo por muerte cardiovascular y mano fatal, falla cardíaca ni muerte por todas las causas. Hablando solamente de glicosilada, del control glicémico nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean que si bien el control glicémico otorga beneficio eh, en función de cómo uno ve cómo se cuenta la glicosilada, digamos, estos agentes nuevos que van más allá del control de la glicosilada han demostrado un beneficio mayor, que va más allá del control metabólico inclusive, ¿ya? Eh, esta agrega aquí lo mismo en grupos de farmacológicos. Vean aquí en cuanto a los MACE, glitazonas, sobre todo stroke, GLP-1,
inhibidores SGLT2, mucho más, han visto una beneficio en MACE, ¿cierto? Muerte cardiovascular, agonista GLP-1 y SGLT2. Y por ahí, digamos, de PP4, pero no es tan claro este beneficio. Mortalidad por todas las causas. Vean que glitazona como que lo consideran como que aumenta, igual que las sulfonilureas. En cambio, agonista GLP-1 y no SGLT2 hay un cierto beneficio. Y lo que es falla cardíaca, sulfonilureas, insulina, glitazona son las que tienen más falla cardíaca y otorga un beneficio importante inhibidores SGLT2. Desde el punto de vista de MACE, esta es la tablita que ustedes creo que deberían recordar, pues, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ahora, en otras palabras, yo tengo un paciente con riesgo cardiovascular y quiero un beneficio en MACE, en muerte cardiovascular y en mortalidad. Empleo pues un agente GLP-1, un inhibidor de SGLT2 y por ahí neutro, un inhibidor de PP4. Eh, si quiero evitar más bien falla cardíaca congestiva o tengo un paciente que tiene ese perfil, ese riesgo de enfermedad cardíaca congestiva, ¿no? Entonces sería menos apropiado usar sulfonilureas o insulina. No es que no la puedo usar, o sería menos apropiado, ¿no? Igual la glitazona, ¿no? Entonces, ya, es una infografía nada más para que resume lo que ahora ya es la tendencia, pues, ¿no? Hacer muchas revisiones de los inhibidores de SGLT2 y sus beneficios. En este caso, esta infografía es básicamente una revisión. Ustedes ven acá los estudios en inhibidores SGLT2 y todos, digamos, tiene que ver con el beneficio en falla cardíaca. Vean cómo hay una reducción del 35%, casi un 30% global, 39% global de falla cardíaca, de emisión de riesgo, ¿no? Entonces, es importante eh, eh, ese dato porque actualmente ya los cardiólogos suelen usar mucho ya o consideran mucho el uso de inhibidores SGLT2 en pacientes cardíacos, solo con falla cardíaca. Y el gran problema es que a veces como no hay comunicación entre un especialista con otro, a veces damos doble y es un problema. A veces hay que estar bien seguros, sobre todo ustedes chicos en la anamnesis, qué medicamentos emplean. A veces nos va a llegar con la sorpresa de que estén usando pues, dos inhibidores SGLT2, lo cual no está bien. Así que tiene que tener cuidado con esa situación de ahora que como que hay más, digamos, indicación para otras especialidades. A veces no disparamos cada uno por su lado y terminamos dando el doble de medicamento que no debe ser, ¿no? Y aquí vean, en este caso, es la proporción de pacientes con falla cardíaca al inicio del estudio. Miren que en los estudios como el EMPAREG, el CANVAS, los iniciales, eran el 20% menos, o sea, casi aquí no habían pacientes con falla cardíaca. Y posteriormente, viendo los beneficios preliminares en estos estudios, es que se hacen los estudios posteriores como el Emperor Reduce, ¿no? Emperor Reduce también por acá, el DAPA-HF, ¿no? Estos estudios fueron ya con casi un 100% de pacientes con falla cardíaca. Y en ese grupo el beneficio también se vio claramente a favor del uso de estos agentes en falla cardíaca, pues, ¿no? En este caso, otra gráfica donde ustedes ven eh, la relación relativa de eventos MACE, ¿sí? Y muerte cardiovascular, ¿no? Por agentes, digamos, hipolisemiantes, ¿no? Aquí a la cabeza, inhibidores SGLT2, agonista GLP-1, los estudios respectivos, la reducción de riesgo, digamos, tanto de MACE 3 puntos o 4 puntos y cardiovascular en azul. ¿Eh? Comparado con estos metaanálisis aquí, donde se hace eh, digamos, la misma comparación de eventos. Bueno, aquí es ya muerte por enfermedad coronaria y mano fatal y muerte por enfermedad coronaria, ¿no? Eh, vean el impacto que tiene estas intervenciones que es en estatinas, ¿ya? Como dice acá, para prevención secundaria, ¿ya? Vean que el impacto que tienen estos nuevos agentes, como son los inhibidores SGLT2
GLP-1 es casi mucho mayor o es más impresionante que el usar solamente estatinas, ¿no? ¿Sí? E incluso abajo, observen lo que llamamos el número de pacientes a tratar, el NNT, ¿no? Vean que el NNT nos habla de cuántos pacientes tienen que usar un agente en un determinado tiempo para evitar un desenlace, ¿no? Eso es el NNT. Vean, cuando se usa un agente como el inhibidor SGLT2, una unidad GLP-1, sea en palifosina, liraglutide, semaglutide o en palifosina acá, eh, digamos, para este tipo de eventos, dice, yo tengo que usar 63, tengo que darle a 63 pacientes en palifosina en 3 años para prevenir un evento de MACE por 3 puntos, ¿no? Igual, ¿no? Con liraglutide son 53, con semaglutide son 44, ¿no? Y para prevenir muerte, tengo que tratar 39, ¿no? En cambio, vean aquí con aspirina, yo tengo que tratar 50 pacientes en 2 años para evitar una muerte, ¿no? Con estatinas, tengo que tratar 83 pacientes en 5 años para prevenir una muerte. Y con antihipertensivos, tengo que tratar 125 pacientes en 5 años para prevenir una muerte. Entonces ven que el impacto, digamos, del tratamiento en cuanto a efectividad sería acá, ¿no? O eficacia, no sé. Digamos que se ve que es neutralmente a favor de estos nuevos agentes, digamos, que han cambiado un poco también nuestra forma de decir el tratamiento en diabetes para nuestros pacientes, ¿no? Eh, y aquí esta otra infografía que también muestra lo mismo, como digamos, estos agentes, si bien tienen un impacto en la glicosilada, el mayor beneficio que estamos ahora considerando es esto, ¿no? Beneficio cardiovascular, beneficio renal, ¿sí? Eh, beneficio cardiovascular en estos eventos que están acá, los MACE, ¿no? Y el renal que está acá, pues, ¿no? ¿Sí? Y abajo van a ver ustedes, todas las guías están ya alineadas en ese sentido, pues, ¿no? La europea, la americana, la cardiológica, la sociedad de endocrinología, todas las guías ya recomiendan el uso de agonitas GLP-1 y inhibidores de GLT2 en pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no? Y que estas mismas guías recomiendan el uso de inhibidores de GLT2 para prevenir ya falla cardíaca en pacientes con tipo 2. ¿Sí? Aquí en el medio, simplemente con respecto al control glicémico, el beneficio de estos tipos de agentes es básicamente que estos agentes que hemos mencionado tienen un beneficio, digamos, con respecto a la ganancia de peso, al control del peso. No suben de peso, es otro beneficio, ¿no? Y lo otro es que también estos medicamentos son seguros en hipoglicemia, ¿eh? Y en el lado ya renal, tanto las guías, inclusive el las que son las guías de nefrología, también ya recomiendan inhibidores SGLT2 en paciente tipo 2 y enfermedad ya renal, ¿sí? Con filtro todavía adecuado, ¿cierto? O sea, que tenga un filtrado menos de 60 con albuminuria, ¿no? Con o sin albuminuria, ¿eh? Entonces, en otras palabras, todo lo que hemos conversado está cayendo en ese terreno de que no solamente tenemos que empezar a controlar la glicosilada para obtener un beneficio cardiovascular, ¿no? O sea, el beneficio cardiovascular tiene que ir de la mano con un enfoque multifactorial y felizmente en la actualidad tenemos agentes que si bien estaban indicados inicialmente para control de la glicosilada del metabólico, ha un beneficio más allá de eso, ¿no? Un beneficio cardiovascular y también renal, ¿ya? ¿Eh? Entonces, este es más o menos el esquema que, que digamos, se plantea ahora en la guía, pues, ¿no? Ya no nos vamos a basar en cómo está la glicosilada para ver qué le voy a dar. Está todavía ese algoritmo en vigencia, pero lo primero que tenemos que pensar es ante qué paciente estamos. Tenemos un paciente con tipo 2, como dice ahí en esta infografía, ¿sí? Que está en tratamiento
eh, voy a hacer un tratamiento en ese paciente, ¿no? Un estilo de vida, como dice acá, ¿no? Y me pregunto estas cuatro condiciones, pues, ¿no? Paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, aterosclerótica, significa estas siglas que están en inglés, ¿ya? Es enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿ya? Establecida. O es un paciente de alto riesgo cardiovascular, que todavía no tuvo el evento, pero puede tener ese evento, ¿no? A corto plazo, prevención ya primaria, pues, ¿no? Y aquí sería prevención secundaria, ya tuvo el evento. Paciente tiene falla cardíaca, paciente tiene enfermedad renal. Si el paciente tiene cualquiera de estas cuatro condiciones, independientemente de la glicosilada, tengo que pensar que el mejor agente para ese tipo de paciente va a ser o un agonista GLP-1 o un inhibidor de CGLT2. Eso es lo que, digamos, tenemos que considerar. Y si queremos ir escalonado, puede ser una alternativa, más bien empezar primero con un inhibidor de CGLT2. ¿Por qué? Porque es oral, pues, ¿no? ¿Sí? O en todo caso escalonar a un GLP-1 que es inyectable. Entonces, digamos que eso ya va a depender mucho de cómo las preferencias entre el médico y el paciente, la comodidad con la cual o la familiaridad que ustedes tengan ya con los medicamentos, ¿sí? Y la experiencia que van a ir ganando, pues, ¿no? ¿no? Entonces, esta es más o menos la imagen que quiero que ustedes ya lo tengan ahí de todo lo que se ha conversado, ¿sí? Entonces vean que ya nuestros pilares, antes esta gráfica, esta casita, digamos, este, tenía tres pilares nomás, ¿no? Tenía el control glicémico, la presión arterial y los lípidos. Ahora ya se ha agregado aquellos agentes que con beneficio cardiorrenal, pues, ¿no? ¿Sí? Y esos pilares siempre soportados por una base que va a ser el cambio de estilo de vida y sobre todo la información y la educación de los pacientes con diabetes, ¿ya? Muy bien, chicos. Terminamos ahí, ¿ya? Por hoy día.